Buenas tardes, profe. Aquí le voy a exponer el tema que me tocó en filosofía, que son de las 36 etnias. Me tocó la etnia de los tapietes. Su historia. En el siglo XIX se hizo sentir con fuerza un pueblo llamado Yaminagua, que atacaba las estancias ganaderas que se instalaron en el Chaco adentro en la zona del río Pampeti y los bañados del Izogok. Se trataba de los actuales tapietes y posiblemente también por grupos ayoreos, que recibieron la misma denominación por parte de los pobladores de la región. El contacto pacífico con los tapietes se produjo recién en la antesala de la Guerra del Chaco, cuando los militares bolivianos fundaron fortines sobre el río Pilcomayo y se instalaron misiones de los oblatos entre los nibraques. Los tapietes, como otros pueblos de Pilmoñaco, se retiraron al interior del Chaco, enfrentándose con grupos locales de los ayoreos que corrían estas regiones, originando migraciones y desplazamientos en todo el Chaco y regiones aladeñas. Otros tapietes tomaron contacto con los isoñeros guaraníes del río Parapeti, donde se estableció el contacto en 1931 con el coronel Ángel Avaroa. Con guías tapietes el mismo año, Avaroa logró cruzar el Chaco desde Izojok, abriendo una ruta hasta llegar al río Pilmoñaco. El preludio de la Guerra del Chaco y la guerra misma impidieron que los pueblos chaqueños practicaran la pesca, de gran importancia en su economía, porque los pescadores en muchas ocasiones se vieron atacados por los militares bolivianos o también argentinos estacionados a ambos lados del río. Estas circunstancias provocaron que los tapietes migraran hacia el lado argentino, donde siguieron el ejemplo de otros pueblos chaqueños, buscar trabajo en los ingenios del norte argentino. Otros fueron llevados a Paraguay por las tropas de este país, que avanzaron en su hábitat donde la mayor parte se quedó hasta nuestros días, desde 1975. En Bolivia, entre los tapietes se instaló la misión sueca libre. Su cosmovisión. La cosmovisión tapiete muestra elementos de los pueblos cazadores-recolectores del Chaco, con una fuerte influencia de la cosmovisión guaraní. Uno de los elementos tradicionales de la cosmovisión guaraní constituyen los amos de la naturaleza, que vigilan el comportamiento correcto del hombre frente a las esferas y seres vivientes de la naturaleza sobre los cuales ejercen un tutualquet. Los chamanes se comunican con estos amos consultando sus avisos y pidiendo ayuda para resolver problemas que aquejan en la comunidad. El chamanismo indígena se asemeja a los elementos que éxtasis de las religiones evangélicas, lo que favoreció la aceptación de enseñanzas de los misioneros, al igual que las creencias guaraníes en los tumpa. Los creadores del mundo siguen vivo al respecto del arco iris y las enseñanzas de la mitología tapiete. Su vestimenta. Como puede ver, profe, ahí hay dibujos y yo le voy a explicar de qué son estas vestimentas. Son trajes con fibras de llama o de corteza de árbol, para invocar espíritus o vestir a guerreros solares. Forman parte de una exposición que invitan a recorrer las regiones de Bolivia, para conocer la diversidad de los colores, diseños y materiales que emplean los pueblos indígenas del país. Desde las faldas largas que utilizan las mujeres en el altiplano boliviano, conocidas como urcus, hasta túnicas hechas de fibras de un árbol que usan distintos pueblos indígenas en el oriente del país. Se exponen en el Museo de Etnografía y Folclore, en La Paz, por un año. La muestra se denomina Vistiendo Memorias y expone alrededor de 80 indumentarias de distintas épocas y pueblos indígenas, para comprender la importancia de la ropa y la identidad. Su situación actual. Prácticamente todos los tapietes de Bolivia tienen su centro de referencia en estancias Samahuete, donde encuentran trabajo y retornan después de excursiones al interior del Chaco o de la pesca. La pesca en tiempos anteriores, un elemento principal de sustento, se ha vuelto difícil por la contaminación de las aguas del río Pilcomayo. La contaminación con residuos de los ingenios mineros comienza a afectar a la salud de los indígenas mediante el consumo de peces, que llevan con sus viseras altas concentraciones de plomo y de otros metales pesados. La comunidad de Samañuete cuenta desde 2004 con una moderna unidad educativa donde se aplica la educación bilingüe. Su idioma.
Esta etnia se encuentra comúnmente relacionada con el idioma de las lenguas tupi-guaraníes. Este lenguaje, que es el menos conocido de las lenguas guaraníes del Chaco, a menudo se considera una variante del conjunto dialecta, chiriguano o aba-guaraní. La palabra descripción de los tapietes fue hecha por González en 2005, para quien los tapietes es un idioma distinto del chiriguano aunque cercano. El tupi-guaraní. No está definido si los tapietes son un pueblo guarintizado lingüísticamente o se trata de guaraníes que migraron al Chaco adaptando su economía a este medio ambiente. Su ubicación geográfica. Se encuentran en el departamento de Tarija. La mayor parte en la estancia es de Samayate, departamento Boquerón en Paraguay con Laguna Negra, Filadelfia y Picasso como centros principales. Tartagal en Argentina. Es importante señalar que Argentina, Bolivia y Paraguay, estos tres países han albergado la cultura en esta etnia y principalmente las costumbres del lenguaje natal de los tapietes, el cual se clasifica de la siguiente manera. En Argentina, en la provincia de Salta, entre Bermejo y Pilcomayo, municipios de Tartagal y Curvita. En Paraguay, principalmente en el departamento del este del departamento de Boquerón, varias comunidades en un área que van desde Filadelfia hasta las fronteras de Argentina y Boliviana. En Bolivia, en el extremo sudeste del departamento de Tarija, provincia del Gran Chaco, entre Pilcomayo y la frontera Paraguay. Solo sería eso, profe, mi presentación de los tapietes.